Hemos visto en cientos de películas cómo dibujaban un mundo futurista, un lugar donde las máquinas poco a poco iban tomando el control. Y ahora parece que todo aquello que creíamos pura ficción se convierte en realidad. Porque ¿en qué momento le dimos permiso y poder a la inteligencia artificial para tomar el control de nuestras vidas e incluso sustituir a la mente humana? Pero hay una pregunta más inquietante si cabe. ¿Qué ocurrirá en el futuro con el ser humano? ¿Seremos esclavos de esta nueva era? La inteligencia artificial está aquí, nos guste o no. Inteligencia artificial. Máquinas aprendiendo, robots. Emocionante y a la vez aterrador. Algunos de los nombres más destacados de la ciencia y la tecnología advierten sobre los peligros del uso de la inteligencia artificial para la fabricación de armas. Creo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría suponer el fin de la raza humana. Para mí es lo que más miedo da. Necesitamos que los legisladores digan, ponedlo en pausa y aseguraos de que es seguro. La inteligencia artificial tiene el potencial de solucionar problemas difíciles del presente y del futuro. La inteligencia artificial tendrá un impacto en todo. No dejará nada sin tocar. Es un renacimiento, una edad de oro. Los robots permiten a las personas hacer más de lo que podrían por sí solas. ¿Para qué queremos la inteligencia artificial? Para solucionar problemas y para ser más prósperos y estar más sanos. Ese tiene que ser el propósito. Con la inteligencia artificial los ordenadores comienzan a aprender, a pensar, a reescribir, a diseñar sus propios programas. La inteligencia artificial puede hacernos oír mejor, ver mejor. Nos da capacidades que no habíamos tenido antes. Se puede combinar un médico humano con un sistema de inteligencia artificial para crear nuevos fármacos que los humanos de los laboratorios no habían tenido en cuenta anteriormente. Podríamos ver una expansión increíble de la vida. Todo parece sacado de Star Trek, pero créanme, va a suceder. ¿Seremos lo suficientemente inteligentes para tomar las decisiones adecuadas con respecto a lo que queremos como sociedad? Los científicos están creando inteligencia artificial hoy y fijando el rumbo de un nuevo mañana. Depende de nosotros cómo afectará a nuestras vidas ahora y en el futuro. Si hacemos bien las cosas con la inteligencia artificial, podremos ayudar a que la vida florezca como nunca antes y sacar lo mejor de nosotros. Y para hablarnos esta noche de un tema tan inquietante, a la vez que interesante como es la inteligencia artificial, hoy nos acompaña Fran Escandell. Buenas noches, Fran, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te gusta. Sí, efectivamente. No solo que me gusta, es que resulta que pues trabajo en el sector, por lo tanto, me toca. Cuando Fran dice que trabaja en el sector, bueno, sobre todo, imagino que el tema de la inteligencia artificial, corrígeme, Fran, si me equivoco, lo podríamos aplicar a las Google Glass. Bueno, sí, en este caso lo que se llaman las gafas inteligentes son un medio, no son un fin. Por lo tanto, hay otros medios, ¿no?, por el que desplegar la inteligencia artificial en este caso, pero sí, las gafas inteligentes lo son. En este caso, Fran, cuando hablamos de inteligencia artificial, todo el mundo tiene miedo. Tiene miedo porque parece que es algo que va a sustituir a la raza humana en el futuro. ¿Eso es cierto? Bueno, en este sentido hay que empezar siendo un poco categórico en este sentido. Sabes tú que lo más difícil que existe en el mundo es hacer predicciones, especialmente sobre el futuro, digo yo. Mira, hay que decirlo así categóricamente. No existe ninguna inteligencia artificial generalizada. No existe. Punto. ¿Ok? Es decir, la inteligencia artificial no es una sola cosa, es un nombre genérico para una forma de trabajar con las máquinas. Y lo que existen son diferentes plataformas que son de diferentes grandes empresas en este caso y que son también de gobiernos. ¿Okay? Hay gobiernos también que tienen sus plataformas de inteligencia artificial, pero no es una sola cosa, es un nombre genérico simplemente. Por lo tanto, yo sé que hay personas ahí afuera que hablan de eso, ese meme
que se ha pegado un poco en la psique colectiva, que es el meme de Skynet. ¿Okay? Me lo has quitado de la boca, Fran. Exactamente. No existe Skynet. Y no existe por una razón. Es decir, para que exista una inteligencia artificial general que se llama, o fuerte, también se le llama así, inteligencia artificial fuerte, se necesita primero descubrir qué es la conciencia humana. Lógicamente, la conciencia con S, ¿no? Es decir, nosotros no sabemos ahora mismo qué es la conciencia, ni dónde se genera. Sabemos tener experiencias conscientes, pero no sabemos definirla. Y al no saber definirla, no podemos traducirla algorítmicamente para que en este sentido, para que unos algoritmos de instrucciones se comporten como una conciencia humana. Por lo tanto, nos podemos estar tranquilos en ese sentido. Entonces, Fran, nos acabas de tirar un mito abajo. O sea, no existe Terminator y no existen cosas de estas. No, es que, y además voy a daros otra razón. Esta razón es tremendamente materialista, pero es que estas cosas son así. Y encima de todo sería un mal negocio. Es decir, ¿para qué quieres tú una inteligencia artificial generalizada? El menor fallo que tengas se te viene abajo todo. No es práctico en absoluto. Por lo tanto, es muy caro y es muy ineficiente desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, Fran, si tuvieras que describir, ya hablando en serio, la inteligencia artificial, ¿cómo lo harías? Y otra gran pregunta que haces. Es decir, podemos dar, hay 1000 definiciones allá afuera, pero la más simple, me parece a mí, la más simple, o la con la que nosotros trabajamos, podemos decir que es la simulación y la emulación de procesos inteligentes en las máquinas. Punto. Eso es todo. Luego uno puede ser, o podemos, digamos que tener un debate o simplemente una conversación ya a nivel técnico, pero es que eso es rizar el rizo de alguna forma. Es simplemente eso, simulación y emulación de procesos inteligentes. Fíjate que la misma respuesta es un problema, porque tampoco los seres humanos podemos definir como tal inteligencia, solamente esa palabra. Tampoco sabemos definirla bien. Hay un compañero, Iván Torregrosa, que asegura que la inteligencia es un error evolutivo que tuvo suerte, ¿no? Que tuvo efecto en este sentido. Fran, ¿en qué lugares podemos encontrar hoy en día la inteligencia artificial? ¿Por todos sitios? Bueno, está en todos sitios. Es decir, ahora mismo los que tengáis banca electrónica, por ejemplo, ya sea desde un portátil, laptop o en el mismo móvil. Yo, por ejemplo, tengo una banca electrónica que solamente funciona a través del teléfono móvil o celular. Hay una forma de interactuar con ese banco, es un chatbot, ¿ok? No hay una persona ahí. Es más, mi chatbot tiene un nombre muy simpático. Él se llama Lily, que es muy simpática. Y es un chatbot, no es un ser humano con el que yo estoy conversando. Conversando cuando tengo un problema, etcétera, es la interacción que yo tengo. Está prácticamente en un nivel u otro, está prácticamente en todas las actividades tecnológicas que tenemos. Por ejemplo, hay muchas personas aquí que tienen un perfil de Facebook. Yo tengo uno, tú tienes uno, etcétera. Cada vez que nosotros vamos a un amigo X y pone una foto de un gatito que está maullando y que es muy bonito, y entonces yo voy a los emoticonos y le pongo me gusta, o me encanta, o me río, o no me gusta. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos entrenando, le estamos enseñando a aquellos algoritmos que están detrás de esa plataforma a cómo reaccionamos nosotros y cómo deben reaccionar ellos, qué deben ofrecernos, porque recordemos una cosa, ellos son una empresa y Facebook, por ejemplo, está aquí para vender algo. O sea, no va a ser un servicio público y no lo va a regalar todo. Ellos tienen que vender algo y por lo tanto utilizan ese tipo de input, que se llama, ese tipo de entrada de datos, para entonces poder ofrecernos servicios. Y entonces, ¿qué nos van a ofrecer la próxima vez que andemos por ahí? Pues nos van a ofrecer posiblemente
comida de gato, o nos van a ofrecer, dona tu dinero a este refugio para gatos y para perros, por ejemplo. Entonces está en todas las facetas de la vida ahora mismo, y haciendo una extensión, si me permites, Jorge, haciendo una extensión, yendo un poco más allá y viendo el bosque. Tenemos hoy en día un nuevo tipo de geopolítica, una geopolítica que están haciendo precisamente porque existen ya grandes centros de inteligencia artificial, que no se trata de que haya o no investigación, sino que hay inversión en inteligencia artificial. Y son sitios muy determinados del mundo. Sé, Fran, por lo que te conozco, que tú eres una persona que estás a favor de que todo evolucione, de que todo vaya un paso más allá, pero he aquí mi pregunta. ¿Necesitamos realmente la inteligencia artificial? ¿Es algo de lo que podríamos prescindir? Ok. Pasa lo siguiente. Esa es una pregunta que, digamos que la mayoría de personas, digamos que puede decir que no necesitan de eso, que pueden prescindir de ello, pero a lo mejor no se dan cuenta hasta dónde, no es que se haya infiltrado, hasta dónde estamos nosotros interactuando con esta inteligencia artificial. Deseo hacer una distinción un momento, porque, repito, la inteligencia artificial no es un solo cuerpo, es simplemente un término genérico, pero hay tres tipos de inteligencia artificial, no hay solamente uno. Digamos que la inteligencia artificial que todo el mundo conoce, es decir, que es algo más mecánico, yo le digo a esta máquina que cada vez que suceda esto, haga esto, y ya está. En un bucle va obedeciendo instrucciones, y entonces nosotros le decimos que es una forma de inteligencia. Y luego, especialmente a partir de 1980, se genera una segunda ola de inteligencia artificial, a la cual se le denomina Machine Intelligence, o la inteligencia de las máquinas, donde, eso sí, estos algoritmos, estas instrucciones, booleanos en este caso, se vuelven, entre comillas, intuitivos. Empiezan a aprender solos cómo mejorar el proceso que se les ha dado a desempeñar. ¿Ok? Y luego, a partir de 2014, especialmente 2014, con una empresa llamada DeepMind, una empresa británica llamada así, Mente Profunda, que Google compra por unos cuantos millones de dólares, ¿ok? Se desarrolla lo que se llama hoy en día, entonces, el Deep Learning, o el aprendizaje profundo, que es ya una inteligencia artificial que digamos que funciona como redes neurales. Empieza a funcionar como un cerebro. Ok. Dicho esto, las diferentes manifestaciones y actividades diarias tienen que ver con una de estas tres formas de inteligencia artificial. ¿Podemos prescindir de ello? No. No podemos prescindir. Es más, no debemos prescindir de ello. Y voy a decir por qué. Nosotros podemos decir aquí en España, bueno, lo dejamos, no hacemos nada más, hasta aquí llegamos, volvemos al teléfono analógico, etcétera. ¿Y tú crees que los italianos van a hacer lo mismo? ¿Y tú crees que los chinos van a hacer lo mismo? Si tú le permites al otro bloque, al otro país, a la otra región, a la otra civilización no occidental, de que tome la delantera, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a comer. Esto funciona así. Mira, esta pregunta me lo hicieron 4 veces, porque justamente hace 3 días, yo tuve una de las grandes experiencias de mi vida, que es dar una ponencia de este tema, de transformación digital e inteligencia artificial, ante 150 adolescentes de entre 13 y 16 años, generación Z. La participación de los chicos fue abrumadora. Los profesores estaban, pues, impresionados de cuánta preocupación y cuántas preguntas había generado. 40 o 41 preguntas generó. 4 de estos chicos me hicieron esa pregunta. Y la respuesta es: no podemos prescindir. No se trata de prescindir de esto. Lo que se trata es de que el uso que vayamos a hacer
sea consciente y de que a nivel internacional, eso sí, a nivel internacional, poco a poco, de alguna forma, podamos tener una especie de jurisdicción, porque si no aquí cada uno va a ir por su lado y es ahí donde hay peligro. Un ejemplo que pongo ya para terminar de ilustrar esta pregunta, ¿ok? Nosotros, ¿cómo yo sé esto? Es decir, ¿esto cómo se sabe? Pues es que ya la experiencia nos lo ha enseñado. Es exactamente lo que ocurrió con la bomba atómica que cayó en Hiroshima y la otra que cayó en Nagasaki, ¿ok? No había una jurisdicción internacional, los Estados Unidos vino, lanzó la bomba, 2 bombas, ¿ok? Y pasó lo que pasó. Y entonces aprendimos la lección de la peor forma. Frank, ¿qué peligros tiene la inteligencia artificial? Y me explico, es decir, en nosotros podemos vivir, podemos movernos por lo que somos, por seres humanos en este sentido. Pero si la inteligencia artificial, si todo fallara, si todo cayera de repente, ¿cómo afectaría al ser humano? Si todo cayera, ¿en qué sentido? Es decir, digamos que el estamento tecnológico de cómo se está utilizando, ¿a eso te refieres? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, siempre hablamos de las nuevas tecnologías hoy en día, que si Google, que si YouTube, que si plataformas de descarga, y siempre sale el mismo comentario: si esto algún día, con perdón, hablando mal y pronto, se fuera a la mierda, la gente no sabría qué hacer. Entonces, si ocurriera algo parecido con la inteligencia artificial, ¿cómo se vería afectado el ser humano? Se vería afectado la sociedad en general. El individuo humano no si está preparado. ¿Y cómo se debe preparar uno para esto? Mira, yo siempre mantengo, por ejemplo, comida, agua, yo lo mantengo eso guardado, mantengo teléfonos analógicos, móviles analógicos, estos del año de Catapum, que si le pones una tarjeta SIM, funciona. Los tengo apagados, por ejemplo, y entonces si, no sé, pasa algo, yo puedo comunicarme. En ese sentido, o podría comunicarme, o intentar comunicarme. O si hay alguien por ahí afuera que son radioaficionados, por ejemplo, ellos serían los menos afectados, porque el estamento tecnológico no pasa por ahí, porque está bastante más allá. Bien, que si se fuera todo al carajo, por supuesto, por eso necesitamos esa jurisdicción, digamos, ese acuerdo. Igual que hay un acuerdo por ejemplo, para la no proliferación de armas de destrucción masiva, por ejemplo, o para la caza de la ballena, por ejemplo, nosotros deberíamos tener, hablo nosotros, la especie humana, deberíamos tener a través de un cuerpo, yo sé que hay personas que a lo mejor le molesta que yo diga esto, pero se necesita una forma una forma de gobierno a nivel mundial de alguna forma, no como se comporta la Unión Europea, no, ahí ya es fatal, pero sí una forma de gobierno a nivel global, porque simplemente pasa esto, no existe el progreso, ¿ok? No existe el progreso en la naturaleza, no existe el progreso, existe la complejidad, y eso es lo que hemos hecho nosotros, nos hemos vuelto más complejos. Y al hacerlos más complejos, debemos tener esa responsabilidad de que la misma complejidad que hemos creado a través de la extensión de nuestros sentidos no se vuelva en nuestra contra. Y todavía eso no está sucediendo. ¿Es cierto, Fran, lo que muchas personas afirman de que a través de la inteligencia artificial se espía al ser humano? Bueno, pero es que lo de espiar, eso ya sucedía antes de que hubiese cualquier forma de inteligencia artificial. Claro que, es decir, hay quejas de que está sucediendo, especialmente, por ejemplo, te doy 3 ejemplos. Los 3 grandes sectores de la inteligencia artificial hoy en día, hay 3 grandes sectores, por decirlo así, que es donde se está invirtiendo más dinero. Uno es lo que se llama el reconocimiento de voz. Aquí en España, en este caso, hay 2 empresas súper punteras a nivel mundial y que fíjate que nadie las conoce y no las vas a ver en los telediarios, ni mucho menos. Reconocimiento de voz es una, otra es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, que tú no tengas que hablarle a una máquina, por favor, quiero que compres 2 litros de leche. Puedes hablar perfectamente bien o si no estás hablando en tu lengua natal, pues puedes reconocer incluso tú hablando otro idioma con acento, ¿no? Y
el reconocimiento de imagen, que eso ya lo conocemos. Todo lo que tiene que ver, hoy por ejemplo yo acabo por ejemplo lo he hecho con la plataforma para China, porque tengo que viajar y tuve que renovar un visado de negocios que tengo yo ahí. Todo se hace en la plataforma. La foto te la toman ahí, el escaneo del pasaporte te lo hacen ahí, y la verificación, y a los milisegundos te tienen aprobado. Es decir, a tal punto hemos llegado que por una parte a mí me ahorra el tiempo de estar emitiendo CO2 en un coche, yéndome a Madrid, por ejemplo, a la embajada, a presentarme ahí, lo hago todo desde aquí, mucho más rápido, mucha menos emisión de CO2, mucho más efectivo, mucho más barato. ¿Ok? Que me pueden espiar, que saben quién soy y que llevo la barba más corta que la llevaba hace 6 meses. Bueno, eso es eso es un riesgo, ¿ok? Eso no es un riesgo. Eso es digamos que, como para poder funcionar de esa forma, es parte de mi libertad. Yo acepto que se rescinda, digamos, parte de mi libertad en nombre de eficiencia, en este caso, ¿vale? Entonces, sí, claro que alguien puede espiarnos, pero es que eso de espiarnos es mal, repito, es un mal negocio. Es un mal negocio porque luego pasa lo que sucede. Y lo que sucede aquí, amigo Jorge, es que los mercados te castigan. Si tú haces una cosa de esas, sale al público, los mismos mercados, no hace falta que venga ningún gobierno a multarte, que es las barbaridades que estamos haciendo ahora en la Unión Europea. Los mercados van a golpearte y van a acabar contigo, porque estás haciendo algo que primero le está tocando el bolsillo, y no voy a decir que le está tocando otra cosa, pero le está tocando el bolsillo a tus potenciales clientes. Y así es como responden los mercados. Te sacan del mercado inmediatamente. Fran, todo el mundo se pregunta cómo tenemos integrada la inteligencia artificial en nuestro día a día. Es decir, en los aparatos electrónicos que tenemos, ¿dónde la podemos encontrar? Exactamente. Por ejemplo, más ejemplos. Aquí de las personas que tengan una suscripción, servicio de suscripción a Netflix o HBO, por ejemplo, ahora que viene Juego de Tronos, eso no hay que perdérselo, y no trabajo para HBO, pero bueno, HBO, por ejemplo, cada vez que nosotros estamos haciendo el zapping, que se llama, digamos que la plataforma dice que a Jorge le gusta este tipo de programa, este tipo de película, este actor, entonces yo le voy a ofrecer este tipo de películas. Si no la buscas manualmente, te voy a ofrecer un tipo de películas que tiene que ver con el perfil, con tus preferencias, ¿vale? Eso tiene que ver con inteligencia artificial. Inteligencia artificial tiene que ver, por ejemplo, esto es un ejemplo un poco extremo, tiene que ver con el primer, esto lo vi yo, vi el piloto en vivo en Dubái en octubre de 2018, el primer juzgado virtual del mundo. Es decir, ante estas cosas menores de una multa de tráfico o una cuestión, un impuesto que no has pagado, etcétera, tienes una sesión desde tu casa con un chatbot que es un juez. ¿Ok? Y ese juez va a determinar qué es lo que tienes que pagar, si eres culpable o no eres culpable. Así como lo oyes. Lo vi en GITEX 2018 en octubre, ¿ok? En Dubái, y ya está funcionando ahí. Es decir, que depende del sitio donde estés, del sitio en el mundo donde estés, va a tener más o menos extensión. Y voy a plantear otro dato más en esta pregunta, si me permites. Hablé antes de lo que es una nueva geopolítica de la inteligencia que está generando la inteligencia artificial basado en el nivel de inversión. Y es por ciudades en este caso. Por supuesto, empezamos por Estados Unidos, vamos allí digamos que viendo el mapa del mundo, ¿no? Estados Unidos, ahí tenemos a San Francisco, que sería el área de la bahía, todo Silicon Valley, el hub que está entre Nueva York y Boston, ¿ok? Montreal y Toronto, si saltamos el Atlántico, vamos entonces y vemos a Londres en este caso, y prácticamente algo en Alemania, ya está.
volvemos a dar el salto hacia atrás, hacia allá, hacia Asia, llegamos a Bengaluru, que está en India, Shenzhen, que está en el sur de China, y Beijing, que es la capital de la República Popular China. Esos son los centros, los grandes centros de inversión en inteligencia artificial. Si tú vives en uno de estos sitios, por tanto, son ciudades inteligentes a sí mismos, bastante más inteligentes. En este caso, la única en el ranking me parece que es Barcelona. En este sentido, en la península ibérica es solamente Barcelona. ¿Okay? Si tú estás en un sitio de estos, viviendo en una ciudad de estas, tú estás en una ciudad inteligente. Por lo tanto, los servicios y la necesaria intrusión, vamos a decirle, es más elevada de lo que donde yo vivo. Por ejemplo, yo vivo aquí fuera de la ciudad de Murcia, ¿okay? En el sureste de España, o de lo que puede ser si tú estás más cerca de Francia. Entonces, son niveles diferentes. Lo que sí es que el usuario, la persona, debe saber, cada vez que tú contratas una aplicación, que la bajas al teléfono, primero lee la aplicación. ¿Qué es lo que hace la aplicación? ¿Qué permiso necesitas? ¿Y por qué lo vas a hacer? Tómate el tiempo para eso, porque los fabricantes saben perfectamente que, porque ya eso está medido, que la mayoría de personas dice, venga, acepto y adelante. Y no has leído el nivel de intrusión que tú, incluso en el perfil de Facebook, uno puede controlar eso, pero si se dedica a leer y se dedica a informarse. Fran, para terminar, ¿cómo va a evolucionar la inteligencia artificial desde este momento hacia el futuro? Aquí tengo, digamos, y no es que lo tenga yo, es que la medición, la curva, digamos, es esa. Y me explayo un poco aquí, si me permites. Nosotros tuvimos lo que se llama el primer boom en los años, digamos, finales de los años 50, principios de los 60 del siglo XX. Ese fue el primer boom, ¿no? Coincidiendo con los tres tipos de inteligencia artificial, como he dicho anteriormente. Luego el segundo boom sobre el año 1982, fíjate qué cuestión más curiosa, precisamente cuando tenemos ahí todo en película, tenemos todo un tratado de inteligencia artificial que se llama Blade Runner, 1982. Todos se acuerdan del famoso test de Boyd Kampf, los asiduos a Blade Runner. Y luego, sobre 2010 más o menos, ese tercer boom, que lo que pasa con estos booms es que han sido, digamos que olas. Lo que pasa es que esta vez la ola es diferente, porque sigue creciendo, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, y nos lleva a lo siguiente. Se estima, esto es la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, Ray Kurzweil en este caso, fue quien propuso eso. Ley de los retornos acelerados, así es como se llama si los estimados oyentes quieren ir a verificar esta información. Ley de retornos acelerados. Significa que a partir de unos 10 años a partir de ahora, y eso se lo dije a los estudiantes, como he mencionado anteriormente, sobre 2029, entre 2029 y 2045, se va a producir, o se produciría en condicional, se produciría una singularidad tecnológica. ¿Y esto qué significa? Significa que los sistemas de inteligencia artificial van a ser tan eficaces, tan perfectos en ese sentido, que van a superar a la mente humana, y para 2045 van a superar a todos los cerebros de los seres humanos de todo el planeta. Entonces nos vamos a ver ahí en una dicotomía, y vamos a tener que llegar a una de estas, una crisis existencial como especie, porque se supone que tendremos que decidir si acabamos con ella, agarramos un martillo y le damos y acabamos con ella, o la ponemos totalmente bajo control, o nos fusionamos con esa máquina, con esa tecnología. Estamos hablando del nacimiento de una ciborgcracia, ¿ok? Estaríamos hablando de una ciborgcracia, es decir, personas que tienen su sistema nervioso central conectado 24/7
a la red mundial. Son personas que, si necesitan descargarse, si necesitan saber algo de información, no tienen que ir a un objeto, a un móvil, por ejemplo, o a una portátil a buscar nada. Lo buscan desde su sistema nervioso porque está conectado precisamente a la red mundial. Estamos hablando de eso. Esto parece ciencia ficción, pero es que lo que si yo te digo, si yo te doy los datos ahora mismo y si me das 2 minutos más, que es lo que le he dicho a estos estudiantes, es que ya ha sucedido esto. En 2016, ¿okay? El juego de Go, que es un juego que tiene 2.500 años de antigüedad, es bastante más complejo que el ajedrez nuestro, es origen en China. DeepMind, Google DeepMind en este caso, digamos que construye un programa y ese programa aprende a jugar a Go. Compite con Lee Sedol, que es el campeón, fue entonces el campeón humano, el campeón mundial de Go. Le ganó 4 de las 5 partidas. ¿Okay? Digamos que en el término de 40 días aprendió todas las jugadas posibles. Todas las jugadas posibles en los últimos 2.500 años los aprendió en 40 días. Y para que nos demos una mínima idea de qué significa eso, es que un tablero de 19 por 19 espacios, como si fuera ajedrez, espacios blancos y negros, 19 por 19, el número de jugadas posible es 10 elevado a la 10 elevado a la 171. Eso es un número, para que veamos qué clase de número es ese, es un número que supera infinitesimalmente al número de átomos de todo el universo observable. Y esto, y ese fue el primer programa. Y luego resulta es que la última, digamos que el último programa que se llama DeepMind AI, así se llama, le ganó a este programa que te estoy diciendo 100-0. Para que nos demos una idea de dónde estamos en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener una jurisdicción, en este caso, donde, eso sí, y yo soy partidario de eso, yo no soy un transhumanista en ese sentido, porque es que precisamente la inteligencia artificial nos va a permitir a nosotros hacer una serie de cosas que nosotros orgánicamente no podemos hacer, como es, por ejemplo, obtener recursos naturales del cinturón de asteroides. Eso porque nuestros cuerpos no están hechos para resistir la radiación, ¿correcto? Pero eso lo pueden hacer perfectamente digamos que una colonia de droides, por decirlo así, puede hacer perfectamente ese trabajo para nosotros, sin que nosotros peligremos en ese sentido. O hacemos eso o tenemos que cambiar nuestra disposición genética. Tenemos que transformarnos en otra cosa que no es un Homo sapiens sapiens. Entonces, es como dicen los chinos, Wu-Wei, ¿no? Los chinos tienen una palabra, que son 2 caracteres, ellos usan para la palabra crisis, usan 2 caracteres, uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Mucho de aprender de los chinos en ese sentido. Fran. Exactamente. Compañero, como siempre, un placer que nos hayas traído un tema tan interesante y sobre todo hablar de inteligencia artificial, que en cierta manera a la gente le preocupa. Le preocupa todo aquello que no conoce y que sabe que de una manera u otra lo tiene integrado en su vida sí o sí. Y yo te felicito a ti, Jorge, porque estás trayendo a colación un tema que poco a poco va ganando, digamos que, verdadero cuestionamiento por parte de la ciudadanía, y eso es muy importante, poder ir ahí y explicar, y no estas barbaridades que escuchamos por ahí, como por ejemplo, no sé, cobrarle impuestos a los robots, o los robots te van a pagar tu pensión, que este tipo de cosas que de verdad es que dejan mucho que desear en el estamento político, ¿eh? Pero bueno, como siempre decimos, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Tiene que haber de todo en todos sitios. Efectivamente. Y aquí nos libramos. Fran, como siempre, compañero, un abrazo. Gracias, buenas noches.